Caraval, Stephanie Garber. Saga Caraval 1, tercera parte, la primera noche en Caraval. Capítulo 16. Por favor. Scarlett salió detrás de él. Lo que te voy a pedir no es un vistazo fugaz del futuro. Se han llevado a mi hermana como parte de este concurso. ¿Puedes decirme dónde la encontraré? Nigel se dio la vuelta, un fogonazo de tinta y color. Si de verdad te importa esa hermana tuya, ¿por qué no has preguntado primero por ella? No lo sé, dijo Scarlett, pero eso no era del todo cierto. Había vuelto a cometer un error, al igual que en la relojería. Había estado más preocupada por su propio futuro que de encontrar a su hermana, aunque tal vez pudiese enmendar este error. Nigel había dicho que le revelaría su futuro en función de lo que ella le ofreciese a él. «Espera», le llamó Scarlett en cuanto él volvió a echar a andar. «Fue el corazón», soltó de golpe. «Cada vez que te miraba y veía el corazón en tus labios, me hacía pensar en mi boda, que será dentro de apenas una semana. Realmente deseo casarme, pero nunca he visto a mi prometido, así que hay cosas que no sé sobre él». No quería reconocer lo que sentía de verdad, pero se obligó a pronunciar las palabras. «Estoy asustada». Lentamente, Nigel se dio la vuelta una vez más. Scarlett se preguntaba si ahora podría ver lo profundo que llegaban sus temores, mucho más allá de lo que la propia Scarlett se había percatado. Sus ojos localizaron los eslabones de una cadena alrededor del cuello de Nigel, y alrededor de su cuello se imaginó también un grillete que siempre la retenía y formado a base de años y años de los crueles castigos de su padre. «Si quieres ganar este concurso», le dijo Nigel, «deberías olvidarte de tu boda. Y si quieres encontrar a tu hermana, no la hallarás en este castillo. Sigue al chico del corazón negro». «¿Es esa la tercera pista?», le preguntó Scarlett, pero Nigel ya se había ido. El resplandor del castillo había disminuido cuando la chica regresó al patio. Sus arcos ahora parecían de un bronce apagado en lugar del oro centelleante, y sumían el palacio en unas dilatadas sombras. Había consumido prácticamente todo su tiempo, pero se atrevió a tener la esperanza de haberse ganado la tercera pista al confesar sus miedos a Nigel. Quizás se hallase un poco más cerca de Tela. Cuando Nigel dijo, «Sigue al chico del corazón negro», el primero en el que pensó fue Julián, egoísta y embustero. A Scarlett no le costó imaginarse que tuviera negro el corazón. Por desgracia, no veía ni rastro del astuto marinero, ni de la carpa de los besos de color de jade, donde Julián le había dicho que se encontrase con él. Divisó una carpa afelpada de color verde trébol y otra centelleante en verde esmeralda, pero nada de nada en verde jade. Le dio la sensación de que la isla estaba jugando con ella. Cruzó el patio hasta la carpa esmeralda. Todas las superficies estaban cubiertas de botellas, suelo, paredes, las vigas que sostenían el techo. El vidrio tintineó como el polvo de hada cuando ella se asomó al interior. Aparte de la propietaria, las únicas personas que había allí además de ella eran un par de mujeres jóvenes y atolondradas. Ambas se asomaban a una caja cerrada de cristal llena de botellas negras con una etiqueta de color rojo rubí. «A lo mejor si llegamos las primeras hasta esa chica y encontramos a Legend, podríamos echarle un poco de esto», decía una joven a la otra. «Están hablando sobre mi tónico de pasión», dijo la propietaria, que se puso delante de Scarlett y la recibió rociándola con unas gotas de algo con olor a menta. «Pero me imagino que no es a eso a lo que has venido tú. ¿Estás buscando un nuevo aroma? Tenemos aceites que atraen y perfumes que repelen». «Oh, no, gracias». Scarlett retrocedió antes de que la mujer pudiese rociarla otra vez. ¿Qué había en esa botella? «Solo es mi manera de saludar». Scarlett lo dudaba. Se dio la vuelta para marcharse, pero algo la atrajo de regreso al interior de la carpa, una llamada muda que tiró de ella hasta una rudimentaria estantería en la zona del fondo. Estaba llena de ampollas y botellas de boticario de color naranja oscuro, etiquetadas con cosas como tintura de olvido y extracto de un mañana perdido. Una voz dentro de la cabeza le decía a Scarlett que estaba perdiendo el tiempo. Tenía que encontrar a Julián y seguir su corazón negro. Fue a darse la vuelta una vez más para marcharse, pero le llamó la atención una ampolla de color celeste que había en un estante alto. Elixir de protección. Por un segundo, Scarlett juró que el líquido azul del interior latía como un corazón. La propietaria de la carpa la cogió y se la entregó. «¿Tienes enemigos?» «No, era solo curiosidad»,
Scarlett se fue por la tangente. La mujer tenía los ojos de un verde botella, una intensa concentración de color, y las arrugas de sus comisuras decían: «No te creo». Aún así, tuvo la amabilidad de fingir lo contrario. «Si alguien está a punto de hacerte daño», prosiguió con voz serena, «esto se lo impedirá. Lo único que tienes que hacer es rociarle un poco en la cara». «¿Igual que tú me has hecho a mí?», le preguntó Scarlett. «Mi perfume se ha limitado a abrirte los ojos para que vieses lo que podrías necesitar». Scarlett hizo rodar en la palma de su mano el minúsculo recipiente, apenas más grande que una ampolla, y sin embargo pesado. Se imaginó lo tranquilizador que sería aquel peso tan sólido en su bolsillo. «¿Qué me va a costar esto?». «¿A ti?». La mujer observó a Scarlett con detenimiento. Valoró su ademán, la manera en que se encerraba en sí misma o se negaba a darle por completo la espalda a la entrada de la carpa. «Dime a quién temes más». Scarlett titubeó. Julián ya la había advertido de que no revelase sus secretos con demasiada alegría. También le había dicho que para ganar y encontrar a su hermana, tendría que ser un poco despiadada. Se imaginó que aquella poción podría ser implacable, aunque ese no fue el único motivo de que Scarlett soltase las siguientes palabras en una rápida exhalación. «A Marcelo Dragna». Con aquel nombre surgió una temible ráfaga de anís, de lavanda y de algo más similar a las ciruelas podridas. Scarlett echó un vistazo alrededor de la carpa para asegurarse de que su padre no estaba allí mismo, en la puerta. «Este elixir se puede utilizar con una persona solo una vez», le advirtió la mujer, «y el efecto se pasa transcurridas 2 horas». «Gracias». En cuanto Scarlett dijo aquella palabra, creyó ver a Julián justo detrás del borde de la carpa contigua. Un borrón de cabello oscuro y movimientos sigilosos. Juraría que la estaba mirando directamente, pero a continuación se marchó en sentido contrario. Se apresuró a seguirlo corriendo hacia el frescor del límite del patio, donde ya no se alzaban los coloridos pabellones, pero Julián volvió a desaparecer. Se deslizó bajo el arco a la izquierda de Scarlett. «Julián». La chica pasó por debajo del mismo arco en penumbra y tomó un sendero estrecho que conducía a un jardín sombrío. Sin embargo, allí no había ni rastro del pelo oscuro de Julián detrás de las estatuas resquebrajadas, ni de sus decididos movimientos cerca de aquellas plantas moribundas. Se había desvanecido justo igual que parecían haberse perdido todos los colores de aquel jardín, dejándolo decolorado y feo. Scarlett buscó otro arco por el que hubiera podido salir Julián, pero aquel parquecillo terminaba sin salida en una fuente destartalada que lanzaba escupitajos burbujeantes de agua marrón en una pila sucia. Dentro de ella, varias monedas patéticas y un botón de cristal, el pozo de los deseos más triste que Scarlett había visto jamás. No tenía sentido. La desaparición de Julián, o aquel pedazo de terreno abandonado que habían dejado morir en medio de unos dominios tan cuidados. Se diría que hasta el ambiente estaba fuera de lugar, fétido y estancado. Scarlett casi podía sentirse contagiada por la tristeza de la fuente. Cómo se transformaba su desaliento en ese tipo de lóbrega y amarilla desesperación que asfixiaba la vida. Se preguntó si sería eso lo que le había sucedido a las plantas. Sabía lo agobiante que podía ser tal desabrimiento. De no ser por la determinación de Scarlett, a la hora de proteger a su hermana a toda costa, hacía mucho tiempo que se podría haber rendido. Con toda probabilidad, debería haberlo hecho. ¿Cómo era aquel dicho? No hay amor que pase sin castigo. En muchos sentidos, querer a Tella había sido una constante fuente de sufrimiento. Daba igual lo mucho que Scarlett tratase de cuidar de su hermana. Nunca era suficiente para llenar el hueco que su madre había dejado, y tampoco podía decirse que Tella correspondiese realmente al amor de Scarlett. De haberlo hecho, no habría puesto en peligro todo cuanto Scarlett deseaba al arrastrarla a este miserable concurso contra su voluntad. Tella nunca pensaba las cosas con detenimiento. Era egoísta, imprudente y... «No», negó Scarlett con la cabeza y respiró hondo, despacio. Ninguno de aquellos pensamientos era cierto. Quería a Tella, más que a nada. Deseaba encontrarla, más que a todo lo demás. «Esto es obra de la fuente», advirtió. Cualquier desesperación que sintiese era producto de alguna suerte de encantamiento, dirigido con toda probabilidad a evitar que nadie permaneciese allí demasiado tiempo. Aquel jardín estaba ocultando algo,
Quizá fuera ese el motivo de que Nigel le dijese que siguiera a Julián y a su negro corazón, porque Nigel sabía que la llevaría hasta allí. En aquel lugar debía de estar escondida la siguiente pista. Las botas de Scarlett tintinearon contra la piedra sin brillo al acercarse al lugar donde había localizado el botón. Era el segundo que veía esa noche. Tenía que ser parte de una pista. Utilizó un palo para recogerlo, y entonces lo vio. Era tan intrascendente que casi lo pasó por alto. Una mirada menos atenta habría pasado de largo. Bajo el deprimente color marrón del agua, grabado en la piedra de la pila, había un sol con una estrella dentro y una lágrima dentro de la estrella, el símbolo de Caraval. No parecía tan mágico como el escudo de plata de la primera carta que Legend le había enviado. Por supuesto, nada tenía pinta de estar encantado en aquel horrible jardín. Scarlett tocó el emblema con el palo. De inmediato, el agua comenzó a vaciarse y se llevó consigo toda sensación de desdicha mientras los ladrillos de la fuente cambiaban y revelaban una escalera en espiral que desaparecía en la oscuridad de lo desconocido. Era el tipo de escalera en que Scarlett se sentía reacia a aventurarse sola, y el tiempo se le estaba agotando peligrosamente si quería regresar a la posada antes del amanecer. Sin embargo, si Julián había desaparecido por allí, y era el joven que tenía el corazón negro, Scarlett debía seguirlo para descubrir la siguiente pista. O bien era Tella lo que Scarlett perseguía, o bien era el propio temor de Scarlett lo que la perseguiría a ella y la alejaría. Scarlett se lanzó escaleras abajo y trató de quitarse de encima la preocupación por estar cometiendo un inmenso error. Tras el primer tramo frío y húmedo, la arena le iba rodeando las botas al avanzar en su descenso en espiral por la escalera, que llegaba mucho más abajo que la que conducía a la bodega en su casa. Unas antorchas iluminaban su descenso y proyectaban unas teatrales sombras sobre los ladrillos de arena de aspecto dorado que se oscurecían más y más con cada tramo. Se imaginó que estaría a una profundidad de unos 3 pisos. Le dio la sensación de que se adentraba en el corazón del castillo, y cada vez tenía más claro que ese lugar no estaba hecho para ella. Las preocupaciones que había tratado de enterrar resurgieron al bajar aún más. ¿Y si el joven al que había seguido no era Julián? ¿Y si Nigel le había mentido? ¿No la había advertido Julián al respecto de confiar en la gente? Cada temor le iba tensando la cadena que le rodeaba el cuello y constituía una tentación para dar media vuelta. Al pie de la escalera se extendía una serie de pasillos en múltiples direcciones, una serpiente con más de una cabeza, oscura y tortuosa, magnífica y aterradora. De uno de los túneles soplaba el aire frío. Una brisa cálida surgía de otro, pero en ninguno de ellos se oía el sonido de unos pasos. ¿Cómo has llegado aquí abajo? Scarlett se dio la vuelta. La tenue luz parpadeaba sobre la boca del túnel más frío, y de allí salió la chica de los labios rojos que había sido incapaz de quitarle los ojos de encima a Julián la noche anterior, mientras remaba para llevarlos a los dos hasta la serpiente. Estoy buscando a mi acompañante. Le he visto bajar. Aquí abajo no hay nadie más, dijo la chica. Este no es un sitio donde tú debas. Alguien gritó, tan ardiente y tan vivo como el fuego. Una débil voz en su interior le recordó a Scarlett que solo era un juego, que aquel chillido no era más que una ilusión. La chica de los labios rojos, sin embargo, parecía asustada de verdad, y el quejido sonaba increíblemente real. Sus pensamientos se remontaron con un fogonazo al contrato que había firmado con sangre y a los rumores sobre la mujer que había fallecido durante el concurso unos años atrás. ¿Qué ha sido eso?, exigió saber Scarlett. Tienes que marcharte. La chica agarró a Scarlett por el brazo y se la llevó a la fuerza de regreso hasta la escalera. Los muros se estremecieron con otro grito, y los túneles se sacudieron el polvo, que se mezcló con la luz de las antorchas, como si éstas parpadeasen con aquel sonido tan espantoso. Solo fue por un tembloroso segundo, pero Scarlett habría jurado que vio cómo ataban a una mujer, la misma señora del vestido gris perla a la que había visto antes, y que se llevaban a la fuerza. Chauvin le había dicho que solo era un espectáculo, pero en aquel lugar no había nadie que fuera a oír los lamentos de la mujer, aparte de Scarlett. ¿Qué le están haciendo?, continuaba forcejeando con la chica de los labios rojos, con la esperanza de llegar hasta aquella mujer, pero la chica era fuerte. Scarlett
Recordó la energía con la que remaba en la barca la noche anterior. «Deja de resistirte», le advirtió la joven. «Si te adentras más por esos túneles, acabarás enloqueciendo, igual que ella. No le estamos haciendo ningún daño. Estamos evitando que ella misma se lo haga». La chica empujó a Scarlett una última vez y la hizo caer de rodillas ante el pie de la escalera. «No vas a encontrar a tu acompañante aquí abajo, solo la demencia». Un nuevo grito acentuó su frase. Este sonó masculino. ¿Quién era? Una puerta de paneles en tonos arenosos se cerró de golpe en las narices de Scarlett antes de que pudiese concluir. Desaparecieron la chica, el pasillo y los gritos de los oídos de Scarlett. Pero mientras ascendía de vuelta al patio, el eco de estos persistía en su cabeza como la humedad en un día sin sol. El último grito no había sonado a la voz de Julián, o eso era lo que trataba de decirse ella cuando cogió una barca para que la llevase de regreso a la serpiente. Se recordó que solo era un juego, pero aquella parte de la demencia estaba comenzando a parecer muy real. Si la mujer de gris realmente se había vuelto loca, Scarlett no podía evitar preguntarse ¿por qué? Y si no era eso, de no ser más que otra actriz, entonces entendía que ir detrás de ella, creer que sus gritos de dolor eran reales, pudiera volver loco a alguien. Pensó en Tela. ¿Y si estaba atada y gritando en alguna parte? No. Esa manera de pensar sería justo lo que la haría enloquecer. Era probable que Legend hubiera dispuesto toda un ala de lujosos aposentos para Tela. Scarlett se la podía imaginar dando órdenes a los criados aquí y allá y comiendo fresas embadurnadas de azúcar rosado. ¿No había dicho Julián que Legend dispensaba unos cuidados excelentes a sus invitados? Scarlett esperó encontrarse a Julián en la taberna, riéndose de ella por haber salido a la carrera detrás de alguien que se parecía a él y por todo el tiempo que había pasado dentro de la sedosa carpa de Nigel. Se convenció de que Julián simplemente se había cansado de esperarla, que se había aburrido y se había largado. Ella no lo había dejado chillando en el túnel. El joven de cabello oscuro al que ella había visto adentrarse corriendo en aquel jardín era otro distinto, y las palabras de Nigel eran otro de los engaños del juego. Ya estaba segura de todo aquello para cuando llegó a la serpiente. Casi. La taberna de cristal se hallaba más concurrida que el día anterior. Olía a risas y a fanfarronerías aderezadas con cerveza endulzada. Media docena de mesas de cristal estaban abarrotadas de mujeres despeinadas y de hombres de mejillas sonrojadas, todos ellos alardeando de sus descubrimientos, o quejándose de su falta de hallazgos. Para inmenso placer de Scarlett, oyó que la mujer de pelo cano con quien se había topado en la habitación de Tella contaba cómo la había timado un hombre que decía vender picaportes encantados. «Hemos probado el pomo», dijo la mujer. «Lo hemos puesto en la puerta de ahí arriba, pero no nos ha llevado a ningún sitio nuevo». «Eso es porque solo es un juego», le respondió un hombre de barba negra. «Aquí no hay ninguna magia en realidad». «Oh, yo no creo que...». A Scarlett le habría encantado continuar prestando atención con la esperanza de enterarse de algo, dado que las líneas que separaban el concurso y la realidad estaban comenzando a difuminarse un poco más de la cuenta para ella. Pero un joven que se hallaba cerca de uno de los rincones atrajo su mirada. El pelo oscuro y caótico, fuertes espaldas, seguro de sí mismo. Julián. Scarlett sintió una oleada de alivio embriagadora. Se encontraba bien. No lo habían torturado. Es más, tenía un aspecto bastante bueno. Estaba de espaldas, pero la inclinación de la cabeza y el ángulo del pecho dejaban bien a las claras que estaba tonteando con una chica cerca de su mesa. El alivio de Scarlett se transformó en otra cosa. Si ella ni siquiera podía charlar con otro chico, debido a su compromiso imaginario, tampoco le iba a permitir a él que le pusiera ojitos a una fulana en un bar, en especial cuando aquella fulana era la embarazada rubicunda que se había largado con las cosas de Scarlett. Salvo que la joven ahora no parecía encinta en absoluto. El corpiño de su vestido era liso y plano, y no se curvaba ya sobre un vientre enorme. Ligeramente furiosa, se acercó a Julián y le puso una mano en el hombro. «Cariño, ¿quién es?» Las palabras de Scarlett se cortaron en el aire cuando él se dio la vuelta. «Oh, disculpa». Debería haberse dado cuenta de que vestía por entero de negro. «Creí que eras... ¿tu prometido?».
Se lo facilitó Dante en un tono cargado de repugnantes insinuaciones. Dante, vaya, si recuerdas mi nombre. Resulta que no me utilizaste por mi cama sin más, dijo en voz bien alta. Los clientes de las mesas de alrededor lanzaron a Scarlett unas miradas que iban del asco al deseo. Un hombre se relamió mientras que un grupo de chicos le hacía gestos inapropiados. La mujer del pelo rubicundo soltó un bufido. ¿Esta es la chica de la que me has hablado? Por tu manera de describirla pensé que sería mucho más guapa. He estado bebiendo, saltó Dante. Un calor al rojo ardía en las mejillas de Scarlett, mucho más intenso que su habitual bochorno en tono melocotón. Julián podría ser un mentiroso, pero tenía pinta de haber acertado al respecto de la verdadera forma de ser de Dante. Quiso responder algo tanto a Dante como a la chica, pero sentía un nudo en la garganta y un vacío en el pecho. Los hombres de las mesas cercanas continuaban mirándola con lascivia, y ahora las cintas de su vestido comenzaban a oscurecerse, a adoptar distintos grados de negro. Tenía que salir de allí. Se dio media vuelta y cruzó de regreso la taberna en zigzag, seguida de cuchicheos mientras el negro de las cintas se le extendía en manchas por el vestido blanco. Le brotaron las lágrimas en los ojos. Ardientes, furiosas, avergonzadas. Aquello era lo que había recibido por fingir que no estaba prometida. ¿Y en qué estaba pensando? Tocarle así, llamarle cariño. Había creído que Dante era Julián, pero ¿acaso eso lo arreglaba? El estúpido de Julián. Jamás debió acceder a su acuerdo con él. Quería estar enfadada con Dante, pero era Julián quien había creado aquel lío. Se preparó al abrir la puerta de su habitación, en parte esperándose encontrárselo allí repantingado en la enorme cama blanca con la cabeza levantada sobre un almohadón y los pies apoyados en otro. Se sentía su presencia en aquella habitación. Aire frío, retorcidas sonrisas y mentiras flagrantes. Scarlett sintió la sombra de todo aquello al poner el pie dentro, pero allí no había ningún joven que lo acompañase. El fuego rugía silencioso. Allí estaba la cama, cubierta de mullidas capas. El marinero había mantenido su promesa de turnarse en la habitación, o jamás había llegado a salir del castillo maldito.